Sí, pero no incluyen vegetales, ¿no? No, Ni vegetales no incluye. Es que él dice que los vegetales para las vacas. es el aumentar masa muscular o el coger peso, para mí son las cosas más complicadas. Pueden ayudar a eso, pues en el presueño, pues también el típico, siempre hablo de esto de la leche con galletas de toda la vida. Siempre les digo que al final todas aquellas cosas que no tienen una etiqueta son las que deberíamos consumir generalmente. La importancia de la alimentación a nivel mental. O sea, yo por ejemplo ahora estoy recordando gente Ujú. que a lo mejor llega un día y te sueltan, tengo que dejar de comer. Es que tengo que dejar de comer porque, imagínate, ¿no? Estoy súper gordo, estoy súper gorda y tal. Y es como, claro, yo escucho esos comentarios y digo, joder, tío, ¿sabes el daño que te estás haciendo a ti realmente? Comer rápido es malo. Una de las... Yo soy una de las cosas que primero le digo a la gente en la consulta. Las dos, tres primeras preguntas, una es esa, ¿no? Casi todo el mundo lo hace mal. La teoría dice que al menos deberíamos invertir una media horita o 40 minutos en una comida. ¿Cómo es un equipo de fútbol por dentro? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, yo pienso que a ver, para mí es una de las mejores experiencias que he vivido, ¿no? Al final, yo llevo ahí en el club como pues, 17 años o así, desde que terminé la carrera, porque yo estudié fisioterapia en principio Ujú. y luego estudié nutrición a posteriori. Pero sí que yo llevo allí muchos años y al final ha sido, pues eso, está siendo mi vida, ¿no? Mi vida entera, por lo menos a nivel profesional, o de casi desde que tengo conciencia, porque hasta que no termines la carrera yo creo que te acuerdas de pocas cosas, pues ha sido allí. Y vivirlo en mi ciudad, en el equipo de toda mi vida, pues está siendo muy chulo. Lo que pasa es que, bueno, pues al final en todas las familias siempre hay, ¿no? Momentos buenos, momentos malos. Y a nosotros nos está tocando vivir un poco momentos complicados porque, bueno, pues, como todo el mundo sabe, pues el Zaragoza al final es un club que debería estar en otra categoría por historia, pero sí que es verdad que la historia reciente pues, nos está llevando a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues intentando hacer todo lo mejor posible, crecer para, desde el punto de vista personal y profesional, pues para que todo, o para poder ayudar en ese sentido a conseguir el objetivo que todos tenemos un poco en la cabeza. Claro, porque tú eres nutricionista del Zaragoza, del club de fútbol, es un Ujú. histórico de la Liga Española. Yo creo que tiene que entrar entre uno de los históricos siempre que se habla de fútbol español, además de este fútbol que a mí me gusta, ¿no? Del auténtico, ¿no? Yo creo que si Sí, sí, sí. sacamos, seguro que tú tienes recuerdos de partidos míticos y de jugadores míticos. Yo ahora estoy recordando, yo soy del Betis. Ujú, Y estoy recordando que al lado de mi casa, al lado del Villamarín, el que es ahora el ujú. hotel de concentración del Betis, Ajá. estuvo el Zaragoza un año y coincidió que yo por temas diferentes estaba viviendo en ese hotel, porque yo viví en un Esto, hotel durante 2 meses y me acuerdo tener una foto que la tengo enmarcada sí. con un delantero del Zaragoza, esto tendría que ser 2005-2006. No sé, me está viniendo el nombre pero no sé si me voy a colar, Romario o algo así. No, No. ese año. Lo que Era pasa es que alto, moreno. Pues te enseñaré la foto. Como tengo tu sí, o número, sea, te mandaré la foto. igual no delantero, pero Romaric en su día, pero ese jugó en el Sevilla también, o sea que no creo que te hicieras la foto Nah, con ni de él. coña. Por eso, que orden de O puede ser, alejamiento. o puede ser porque yo era muy pequeño y a lo mejor no era tan consciente. No, es que no, Sí, no es que me sí, hiciera una foto, yo es que iba andando al lado sí, sí, suya y mi sí. padre me la hizo, ¿sabes? Sí, Porque pues iba hablando con si él. tienes esa foto, te podré decir quién es, Sí, sí, te seguro, la, te, te la mando seguro y a lo seguro, mejor. seguro. Claro, tú llevas 17 años en el club, me has dicho, ¿no? Sí, desde el 2007, Pues no 2007, sé si 2008, es que estaría ahí la cosa. O tiene que sea, estar. Pues es que a lo mejor era esa temporada y tú estabas sí, sí, por allí. sí, A lo sí, mejor sí, por cojo la eso. foto y estás tú por detrás. Aún no estaba, pero bueno, sí que es verdad que yo realmente con el primer equipo llevo los últimos 7 8 años. Siempre he estado en la Ah, vale. base Ujú. y de primer equipo 7 8 años. Pero bueno, Vale, seguro vale, que lo vale. conozco yo desde que Segurísimo, soy crío, he claro. estado en el estadio, o sea que ahora he cambiado de sitio Claro. en el estadio simplemente. Total. Oye, ¿y cómo influye la alimentación en el rendimiento de un futbolista de primer nivel de Ujú. élite? A ver, yo siempre es verdad que parece que defiendo poco la nutrición, porque siempre que me hacen esta pregunta o cuando surge una conversación Ujú, incluso dentro del propio equipo, o sea, es algo que siempre digo que es difícil de valorar o de evaluar, ¿no? Al final, ujú, pues yo que sé, a nivel de preparación física, pues vas a tener una serie de test, ¿no? Que te van a decir, pues mira, haciendo estos ejercicios has mejorado esto. Y a base de alimentación, pues más allá de una analítica en la que pueda mejorar ciertos valores, no tienes algo con lo que realmente medir bueno, en composición corporal, cosas así, ¿no? Pero sí que es verdad que, como siempre digo, a la hora de defender esto, es la aplicación del sentido común te dice que el hecho de mejorar tu alimentación y utilizar nutrientes, alimentos que estén pues, probados o demostrados, ¿no? Que pueden mejorar ese rendimiento, pues
pues ahí tiene ese impacto, ¿no? Entonces lo va a tener siempre en cada día porque una de las cosas que siempre hacemos de manera constante es comer. Pues eso va a tener una influencia muy alta. No sabría decirte un porcentaje, pero muy alta, básicamente por eso, porque es algo que haces todos los días y como no lo hagas del todo bien, pues ahí va a ser un error que se va a repetir mucho en un año. Claro. ¿Y cómo es la alimentación de un futbolista? Bueno, al final sí que cambia mucho, no tanto de los futbolistas, sino el deportista y la persona de la calle, llamémoslo así, ¿no? Yo siempre digo personas normales, bueno, personas de la calle, ¿no? Eh, Vamos a necesitar nutrientes básicos como son los hidratos de carbono, intentar que haya una proteína de calidad a lo largo del día y evidentemente basarnos en conceptos básicos de salud, ¿no? Que es el consumo de frutas y verduras, vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente nos centramos en el aporte de los hidratos de carbono, suficientes hidratos de carbono, con el objetivo de que puedan tener el máximo rendimiento. No todos los días son iguales, porque no todos los días se entrena igual, pero eso te diría que en el deportista profesional y en el deportista, digamos, un poco más amateur. Y ahí es donde nosotros entramos un poco a periodizar esos hidratos de carbono, periodizar el tipo de proteína, el tipo de grasa que se utiliza, etcétera, ¿no? Claro. ¿Y en día de partido hay alguna dieta especial cuando el futbolista tiene que hacer, bueno, ese rendimiento físico alto, ¿no? Sí, o sea, esto es una de las, también de las pequeñas bromas que yo tengo con mi hermano que me dice, "Joder, he estudiado 4 años la carrera, he estudiado máster, no sé qué, y te voy a adivinar el menú que vas a ponerle para los jugadores, ¿no? Que es el clásico de pasta y pollo. Pero esos son básicos. O sea, al final, Ujú. una fuente de hidrato de carbono, que bien pueda ser pasta, que bien pueda ser un arroz, yo siempre voy al cereal en esos días porque, digamos, que nos van a permitir acumular mucho hidrato de carbono de una manera más sencilla. Platos bajos en vegetales, ¿no? En este caso para el día de partido, con el objetivo de que tengamos poca fibra y nos pueda producir menos problemas digestivos, que tengamos problemas durante el partido, nos entren pues, ganas de ir al baño, dicho de una manera un poco más esto y bajos en grasa, ¿no? Entonces, la pasta y pollo es un plato que va a encajar muy bien para eso, aunque nosotros sí que es verdad que, pues, que como viajas o estás en hoteles o incluso en la concentración en casa también estás en hotel, disponemos de un buffet, ¿no? En el cual el jugador, pues en base a sus gustos, preferencias, la experiencia que ha tenido con esos alimentos, pues va a poder elegir siempre un poco supervisado por nosotros y orientado por nosotros, ¿no? Si un jugador que si al día de partido meter una ensalada muy grande con algo de pollo, pues no es lo que le recomendaríamos, ¿no? Porque eso no le va a aportar una gran cantidad de hidrato de carbono, que es lo que va a necesitar a posteriori. Oye, ya yéndonos un poco a las personas más comunes, ¿no? Que los Ujú. futbolistas al final es tu profesión, pero es verdad que algo muy, muy limitado, ¿no? No creo que nos escuchen muchos futbolistas, Ujú. aunque ojalá. Yo creo que nos van a Bueno, escuchar te más. sorprendería, ¿eh? Te sorprendería. Sí, Sí, bueno, seguro, seguro. cuidado, pues los saludamos desde aquí, ojalá y se suscriban al canal. Sí, sí, sí. Pero personas como yo que entrenamos en el gimnasio, salimos a correr, me gusta salir a andar, al final, deportes más del día a día. ¿Cómo debería ser la alimentación ideal, por así decirlo, de una persona normal que Ujú. entrena? Eso, por ejemplo, por eso te decía un poco separar la Ujú, persona de la calle o esas personas normales que no hacemos un poco en tono de broma, ¿no? Pues ese perfil de persona que, bueno, pues busca un poco más la salud, ¿no? Que tiene pues, un tiempo quizá un poco más limitado para poder disfrutar de la actividad física y realizar pues cosas un poco más simples que no te van a llevar a un rendimiento máximo. Sí que es verdad que dentro de esos perfiles de personas que digamos normales vas a tener estos que entrenan un montón y que así son profesionales, ¿no? No se dedican fundamentalmente a ello, pero entrenan más de 5 o 6 horas a la semana, ¿no? Y eso es prácticamente entrenar como un profesional. Entonces, yo me centraría más en los básicos, ¿no? En decir, bueno, pues asegúrate de consumir la suficiente cantidad de frutas y verduras en el día, periodiza esos hidratos de carbono para el día que entrenes, intenta meter una pequeña ración en los platos, dale una vuelta al consumo de pescados, especialmente los pescados azules, ¿no? Esos conceptos como muy simples de nutrición, que yo siempre digo que no tienes por qué saberlos porque nadie nos enseña casi en las bases de los ujú. coles, pero poco te enseñan a esa educación y tirar hacia eso, evidentemente, pues conceptos típicos de evitar productos procesados, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, todo eso, ¿no? Pues tiene que estar presente tanto en el deportista élite como en el deportista de la calle, las personas que no practiquen tanto deporte, ¿no? Pero bueno, evidentemente no están tan exigidos desde el punto de vista nutricional y quizá ahí es donde aquí está un poco más la ventana en la que cada uno puede tomar unas decisiones un poco más hedónicas, ¿no? De más Ujú. placenteras.
¿Cuál sería un buen desayuno para mantener energía durante todo el día? Un ejemplo de desayuno que tú dijeses, Mm. oye, con esto vas a potenciar tu energía y vas a sentirte bien durante todo el día. Para esta gente, me incluyo, que Ujú, practicamos deporte de manera regular, sin mayor objetivo, yo sí que intentaría que fuera un desayuno alto en proteína, ¿vale? Es decir, el que podemos incluir alguna fuente láctea, por ejemplo, algún tipo de yogur, algún tipo de queso, ese tipo de formatos yo creo que me hacen interesantes, o bien fiambres, ¿no? En el que podemos utilizar más pavo, jamón, u otros tipo atún, salmón ahumado, ese tipo de formatos. Al final la proteína tiende a saciarnos bastante, sobre todo si es un alimento que tengamos que masticar, y eso ayuda. Y las fuentes de hidrato de carbono que elijamos, por ejemplo, un tipo de pan tipo integral o un cereal, una avena integral, por ejemplo, eso va a permitir que nos saciemos más, que pasemos más tiempo haciendo la digestión y que la energía poco a poco se vaya liberando a lo largo de la mañana. Para mí sería una opción, y siempre incluir algo de grasa, que siempre viene bien, o bien en formato fruto seco, o bien, ya os he mencionado un poco el salmón ahumado, ese tipo de proteína, o los aguacates, ¿no? Que están como muy de moda. muy de moda en general, Sí, sí, ¿vale? Muy de sí. moda en general, pues bueno, Están puede ser buenísimos las cosas como con son. aceite de oliva, no vamos a echarnos Ujú. en el hígado ahora con esto. Pues esa es una buena idea de como desayuno completo, ¿no? Sí, yo hace unos años cambié mi desayuno y lo noté mucho, pues no sé, ya no me acuerdo ni qué desayunaba antes, pero supongo que unos cereales o Ujú, unas simples tostadas. Y desde hace ya años pues me hago una tortilla de 4 huevos. ujú, Ahora últimamente me tomo de vez en cuando unas tostadas, ya sea de crema de cacahuete o de ujú, mantequilla, que a mí la mantequilla me encanta. Y dejé muchos años de tomarla, pero ujú. me gusta mucho. Y después me tomo un batido de avena, de esta avena que te viene Exacto. harina de avena en polvo, Ujú, integral, y cantidad de leche entera con ujú, harina, y me siento muy saciado y yo creo que es la mejor comida que hago. Y he notado cómo tengo mucha energía, sobre todo por los huevos, por la proteína. ujú. Sí, al final, la proteína sí que es verdad que no te va a dar una energía al uso de llenar las baterías, porque eso lo hacen los hidratos de carbono, o sea, te lo va a dar probablemente más la avena o esas tostadas. Pero sí que es verdad que el huevo, que antes me lo he dejado, esa capacidad saciante que tiene, ¿no? Y al final también te va aportando una pequeña cantidad de grasas. Lo que está rico del huevo Claro, es la yemita. Pues, totalmente. pues es una buena opción para tener un buen desayuno saciante, y además lo haces bien. Es una parte de masticar, que eso está guay. El batido, sí que es verdad, si a lo mejor te tomaras el batido, la saciedad desaparecerá rápido, entre comillas, pero creo que combinas muy bien eso, y me parece una buena idea. Pero los desayunos, podríamos estar haciendo un podcast de desayunos, Totalmente, no, porque, a mí es que el desayuno es la comida que por más me eso. gusta. O sea, Ujú, también le meto alguna vez plátano, que me gusta ujú, mucho con el tema de la fruta. Y ujú, después es curioso porque yo los sábados suelo algunos días salir a correr. ujú, Y como que me recompenso con el desayuno. Salgo a correr en ayunas ujú. o voy al gimnasio y entreno en ayunas. Y mi desayuno es desayuno americano. Bacon, huevos, salchicha. Y es como el mejor momento de todo el fin de semana Sí, después de salir a correr. exacto. O sea, al final podríamos ser más críticos o menos, ¿no? Con ese desayuno, con ciertos alimentos o no bien. Pero hay una parte también que hay que, yo para mí, que darle valor a la alimentación, no tanto a nivel de nutrientes, muchas veces, ¿no? Sino de qué manera puntual podemos identificar ciertos alimentos que me dan otro tipo de recompensas, ¿no? Con los que disfruto, con los que me siento a gusto, y que, bueno, pues que desde el punto de vista nutricional, pues también van a estar aportando cosas, van a saciarnos. Y creo que también tener algún momento en el cual me siento tranquilo y estoy disfrutando de esto, sin volvernos locos ni sentir culpa ni nada por el estilo, pues también me parece una parte importante del momento de la alimentación, ¿no? No, completamente. Y también en un contexto en el que al final no estoy comiendo, por ejemplo, bollería ni me estoy recompensando Exacto, con algo malo y exacto. que a lo mejor vengo de correr 8 kilómetros, que yo no sé Eso. cuántas calorías habré gastado, pero que Bueno, por las que sean, al final tomarme. para ti es un esfuerzo intenso, o Claro, sea, es súper intenso y es ah, como esta es la ah, recompensa, ¿sabes? Y al final son alimentos, dentro de lo que cabe, son. Bueno, la salchicha es verdad que menos, pero el bacon sí llegaría a ser bueno, ¿no? sí, exacto. Y lo mismo, depende un poco de tus objetivos luego. Pues si igual meter una, entre comillas, bomba calórica con muchas grasas en cierto momento, pues Ujú. puedes darnos un alto aporte de calorías, y a lo mejor sí que es verdad que eso se va a controlar si tienes un objetivo de composición corporal, pero ¿cuántas veces haces ese desayuno a la semana, ¿no? Pues si lo haces una o dos veces, si el resto de tu semana
es de otra manera, pues adelante, ¿no? O sea, a mí me parece ideal el que podamos ir variando a lo largo de una semana, hablando del desayuno, pues muchas opciones, ¿no? Y que para cada uno de los días, en Mm. función de lo que hagamos, pues tengamos una opción diferente. Lo que pasa es que sí que es verdad que eso te acaba limitando o restando en cuanto a quizá el tiempo, ¿no? Nos volvemos como muy prácticos, hago esto que es lo que tengo en la cabeza, que me cuesta poco, lo ejecuto y me voy porque no tenemos el tiempo suficiente a veces como para poder desayunar, ¿no? Pues bueno, pues te digo que cabría cualquier cosa. Sí, yo es que la verdad que como madrugo siempre he invertido mi tiempo en cocinar por la mañana, pues Ujú, para mí es que ya te digo, es como la comida que más disfruto. Es curioso que estemos, que era un tema que te quería introducir, ¿no? ujú, El tema de la alimentación se ha puesto en los últimos años como muy de moda. Cuando digo de moda lo pongo entre comillas porque, bueno, al final con la exposición de redes sociales y formatos como estos, como que la moda son temas que les ujú, gusta hablar porque son virales. Pero es verdad que hace unos años, yo me acuerdo cuando empecé a tomar 4 huevos al día, como que se decía que era malo por el tema del colesterol y tal. Y te quería ujú, preguntar por el motivo por el que en la alimentación siempre hay tantas opiniones, incluso a día de hoy, ya no con el paso de los años, sino a día de hoy, ujú, yo ya he entrevistado a varios nutricionistas que seguramente tengáis visiones diferentes o me ujú. digáis, este alimento es mejor, este es peor, o tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? ¿Esto por qué es tan amplio al final, un concepto tan amplio y tantas opiniones diferentes, por decirlo así? Sí, o sea, tienes toda la razón del mundo. O sea, y probablemente todo lo que hablemos hoy mañana no valga para nada, porque sí que es verdad que la ciencia avanza, ¿no? Ujú, Y los estudios avanzan, ¿no? Entonces, hay veces que criterios que a lo mejor se establecen como dogmas, ¿no? Por ejemplo, esto antes, ¿no? El tema del mito de los huevos y el colesterol, que hubo una fase en la que, pues, en principio estaban muy mal, luego muy bien, y ahora si vuelves a indagar un poquito, pues los huevos parece que otra vez, ¿no? Aumentan los niveles de colesterol, etcétera, y pueden tener impacto en eso, ¿vale? Entonces, luego también un poco depende de las teorías que puedas llegar a seguir, ¿vale? ujú. Entonces, y también de los propios intereses a veces de la gente que comunica, ¿no? Entonces, pues, yo es que sé, si sigo un determinado criterio de pues, recomendar el aporte de grasas y cero carbohidratos, pues hay veces que detrás de eso siempre hay un interés de otro tipo en muchas ocasiones para vender otras cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es fácil identificarlo y para mí, pues eso, intentar seguir a profesionales de la nutrición, de la dietética y nutrición y quizá eso sea la llave para tener o sea, para poder seguir por un camino más fiable, ¿no? Aunque sí que es verdad que luego cada maestrillo tiene su librillo y también luego nosotros al final partimos de muchas experiencias con el trabajo con la gente y quizás pues siempre o sea, basándonos en las propias bases de la nutrición, pero luego a lo mejor te das cuenta de que algo te está funcionando, a lo mejor no es del puramente teórico, ¿no? Y que a la gente le da buen resultado. No, completamente. También me he dado cuenta como en los últimos años hay mucha gente que se ha complicado mucho la vida a la hora de comer. ¿Tú piensas que es difícil alimentarse bien? O sea, yo creo que sí que es verdad que al final el hecho de que haya mucha información en general, tú lo mencionabas, ¿no? Pues en estos formatos, cualquier, al final acaban volviendo a la gente, o acabamos volviendo un poco a la gente un poco loco, ¿no? Porque cada semana recibo mensajes de, pues, si me estás diciendo esto, estoy leyendo esto, entonces, pues bueno, intentas darle tu visión sobre el asunto, eh, pero, ay, me he ido. Estábamos hablando un poco de si a ti te parece que es difícil alimentarse bien. Eso es la Ujú. historia. Entonces, creo que no es complicado, o sea, no deberíamos complicarnos tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Al final, los conceptos básicos que yo te mencionaba un poco al principio de darle importancia a las frutas y las verduras, intenta introducir cereales en formato integral, darle importancia a la proteína, proteína de calidad, grasas de calidad, o sea, realmente no tienes que pensar demasiado. Ni incluso a la hora de hacer la compra. En tu lista de la compra, pues esos básicos de pescados, carnes y tal, pues deberían estar y creo que eso es relativamente sencillo. ¿Qué pasa? Que al final no somos, o sea, al final partimos de la parte emocional también y que nosotros estamos condicionados a eso, ¿no? A nuestros gustos, a nuestras preferencias, a cosas que nos pueden llegar a dar placer y en ocasiones, pues lo que más placer nos da, pues son alimentos que no tenemos, de los cuales no deberíamos comer, ¿no? Pues azucarados, procesados, ¿no? Que son los que al final, desde un punto de vista emocional, nos generan más placer y claro, en esa batalla
tenemos que intentar estar luchando. Pero bueno, también dependerá un poco de la situación personal de cada uno. La economía es otra de las cosas que suele impactar en esto. Entonces, la cesta de la compra a día de hoy, con alimentos de calidad o alimentos un poco más saludables, pues a veces se torna más complejo, ¿no? Sobre todo pues, poder alcanzar ciertos pescados, ciertas carnes, pues a veces se torna complejo y la gente, pues igual por situación económica, tiene que ir tirando hacia otros productos no de tanta calidad, y eso quizás sea una de las cosas que más condicionan al consumo saludable, ¿no? No, completamente. Ayer estaba Ujú, hablando con Mauricio Acevedo, cardiólogo ujú, argentino, muy ujú. interesante. Que además, ¿te acuerdas que me confundí con la tuya que estuvimos hablando para grabarla por la mañana? Y digo, tío, que estoy aquí conectado. Y digo, vaya lío que tengo. Estoy grabando como 4 o 5 episodios a la semana después de trabajar y al final Está bien, llega un el momento que patinaje artístico. sí, sí, sí. Y yo no lo sabía, pero él está tratando como a unos 11 futbolistas. Es más, Ujú, ya está hablando con el representante de Germán Pesela, el que ujú, fue central del Betis y campeón del ujú, Mundial Argentino. Y él le lleva la parte mental, física y alimentación. ujú, Y me comentaba cómo él tuvo un periodo en el que como que salió de la carrera, lo típico de cuando eres joven sus primeros años, y se iba como a poblados antiguos donde hay una alimentación más ancestral, más antigua, ujú. de carne, pescado, tal. Y con lo que él creía antes que era la buena alimentación, se iba como él, joven, a enseñarles, ¿no? Y decía, y me comentaba como qué estúpido era, no sé, que estaba como súper arrepentido. Y dice que desde hace 10 años cambió el paradigma y ahora va él a preguntarle a ellos, a sus abuelos, a sus ancestros, qué Claro, es lo que tiene que comer realmente. Y me hizo mucha gracia porque claro, yo creo que... claro. Tiene Dime, sentido, o dime, sea, al final dime. son personas que no están condicionadas o no están expuestas a esos otros productos, ¿no? Y se han basado siempre en alimentarse con lo que la naturaleza les puede dar, ¿no? Sí, pues eso, con sus propios recursos, y no tienen esa necesidad de consumir esos otros productos que quizá pues el lobo de la sociedad actual nos mete, ¿no? Nos empuja a consumir. Tiene Sí, que al sentido. final es todo como más sencillo. Realmente, si cogemos las bases y comemos alimentos nutritivos que sean de la tierra, que han comido nuestros abuelos, nuestros ancestros, vamos a ver y además en España, o sea, que no estamos en un país, no estamos en Estados Unidos, que tendremos que hacer un trabajo de desecho increíble, sino que en España ahí, coño, tenemos campo, tenemos productos nacionales buenísimos y al final yo creo que todo es mucho más sencillo que la complejidad que hemos metido. Sí, sí, o sea, al final luego dentro de todo eso pues ya vas a tener diferentes protocolos, dietas cetogénicas, dietas paleo, bien, qué guay, que cada uno tiene todo esto, sus teorías, que te la va a defender a muerte, y es así, ¿eh? Y probablemente casi todos tengan una parte de razón y todos tengamos una parte de no razón. Pero basarnos en eso, que es lo que se deberían basar casi todos los protocolos, y es lo que muchas veces se basan, pues es técnicamente lo más sencillo. Yo siempre cuando a lo mejor hacemos algún tipo de taller de etiquetado, cosas así, y la gente pregunta sobre esas cosas, yo siempre les digo que al final todas aquellas cosas que no tienen una etiqueta son las que deberíamos consumir generalmente. Un pescado no tiene una etiqueta, o un plátano no tiene... O sea, eso es Todo lo lo... que no tenemos la información nutricional. Exacto, no hace falta leer etiquetas, ¿no? Cuando no tiene una etiqueta, pues muy probablemente sea algo positivo. Entonces, así, y claro, dentro de esta evolución de la industria alimentaria, pues te lleva a leer etiquetas, te ha llevado a, ¿no? ¿Cuántas etiquetas habrán leído en el pueblo de este chico, ¿no? Pues ninguna. Al final ahí nos han vuelto más locos como para eso, y siguen haciendo las cosas bien. Totalmente. Quería preguntarte, ¿cómo ves tú la dieta carnívora? Más o menos, en base a lo que te he estado comentando un poco antes, o sea, al final, hablando del huevo, por ejemplo, ¿no? Ujú. También, y te lo relaciono con dietas carnívoras, en las que solo entiendo que te refieres a que solo comemos carne, ¿no? Ni Sí, pescados, bueno, yo no. estuve entrevistando a Uri, que fue uno de mis primeros invitados, y era carne y pescado. Creo que era carne, Ujú. pescado y después pues tenía caldo de hueso y cosas así. Sí, pero no incluyen vegetales, ¿no? No, Ni... vegetales no incluye. Es que él dice que los vegetales para las vacas. Por eso. A mí me pasa Eso. con algunos también, hay algunos que no me gustan. Pero bueno, entonces, claro, un poco de la visión que yo te puedo traer aquí hoy, en la que es importante incluir todos los grupos de alimentos, pues bueno, al final están comiendo carne y pescado, es uno de los que te he dicho que estaban bien, ¿no? Pero probablemente nos vamos a dejar por el camino
el resto de aporte nutricional del resto de los alimentos, ¿no? De las frutas, de las verduras, de los hidratos de carbono, de las legumbres. O sea, bueno, hidratos de carbono siempre hablamos de cereales, tubérculos, etcétera, Ujú. ¿no? Pues entonces te estás perdiendo todos esos alimentos y por eso te decía antes también el desayuno. Si solo consumes huevos y no cambias tu desayuno nunca, pues te estás perdiendo la oportunidad de incorporar otros alimentos que desde el punto de vista nutricional te están aportando cosas diferentes, ¿no? Entonces, para mí, cuanto más variedad haya en la dieta, cuando los más alimentos incluimos de diferentes, mayor aporte nutritivo vas a tener de todos ellos. Entonces, quedarte solo con la parte de carnes o pescados, pues te deja de lado otros. Claro, y lo mismo pasaría con la vegana, ¿no? Que también se ha hablado mucho en los últimos años. Sería lo mismo, lo que hay que buscar un poco el complemento de todo, Mm. no simplemente irnos a una cosa. Sí, bueno, al final, por ejemplo, la gente que tiende hacia el veganismo, vegetarianos veganos, pero el veganismo al final también no solo es la alimentación, ¿no? Sino también en muchas ocasiones es un estilo de vida, algo más, algo que va más allá, ¿no? El cuidado hacia los animales sí, digámoslo así, ¿no? Entonces va mucho más allá y no solo es la parte de la alimentación. Sí que es verdad que tanto con vegetarianos como veganos, pues a día de hoy está muy estudiado también el cómo poder pautarles, aunque sí que es verdad que para mí no es lo que yo suelo hacer habitualmente, pero cómo pautar esas posibles déficits a nivel de proteínas, cómo complementarlas o otros nutrientes, ¿no? Que de manera, a través de la suplementación hay que intentar incorporar, ¿no? Pero, bueno, pues sí, es verdad, estaríamos dejando de lado pues, otros nutrientes que hay que intentar suplementar, que es lo que acabamos haciendo muchas veces con este tipo de protocolos. ¿Y tú cómo ves el tema de la suplementación? Porque también es como que ahora todo el mundo se toma que si esta pastilla, ya sea natural, bueno, Ujú, o sea, vamos a hablar de temas naturales, ujú. que si esta Sí, pastilla para la vitamina, que si esta para lo otro, y es como también un poco de obsesión, ¿no? Con esto de los suplementos. sí, o sea, si llevas una alimentación, como te digo, variada, equilibrada, completa, ya pongámosle al apellido que quieras, es especialmente complicado que entres en un déficit, ¿no? Que te obligue a suplementar. ¿Qué pasa? Pues que sí que es verdad que a día de hoy pues consumimos consumir poquito pescado azul, por eso pues el omega 3, ¿no? Quizás uno de los suplementos de salud más recomendados. Se busca ahora también en muchas ocasiones todo lo que es antiinflamatorios, ¿no? Entonces, de una manera natural es verdad que a veces vamos a no tener la capacidad de consumirlos, ¿no? Y por eso también suplementación, la cúrcuma ahora está como muy de moda también en ese sentido. O sea, a mí la incorporación de una suplementación básica no me parece mal, tanto en la persona de la calle, el deportista amateur o el deportista de alto rendimiento, ahí sí que quizás sea lo más diferencial, ¿no? Con alguien de la calle, en lo que nos vamos a encontrar que no vamos a poder llegar en muchas ocasiones a los requerimientos de ciertos nutrientes o ciertos eh, componentes que nos ayudan a mejorar el rendimiento y ahí sí que tienes que intentar hacerlo a través de la suplementación. Pero bueno, por ejemplo, un batido de proteínas que está como muy enfocado a mundo gimnasio, mundo deporte y tal, pues quizá para una persona de la calle nos puede venir bien ante una dificultad para poder incorporar proteína en su alimentación, pues por lo mismo, porque yo que sé, pues por la mañana no desayuno, tengo 2 momentos para comer y echas el cálculo de cuánta proteína necesita y no llega, ¿no? Entonces, ostras, pues igual incorporar en formato de suplementación ahí, pues nos puede venir genial. Entonces sí que es verdad que es analizar caso por caso, pero lo mismo, sin volvernos, igual que nos volvíamos locos antes con la alimentación, tampoco nos volvernos locos con esto, porque yo sí que es verdad que he tenido pacientes que se han sentado, me han dicho lo que tomaban y así como estás. Bien, hay cosas que no te recomendaría y hay cosas que me parecen bien, pero que tampoco sé si tiene sentido teniendo en cuenta que a lo mejor luego el fin de semana pues te bebes 350.000 cervezas, ¿no? Estás tomando la cúrcuma entre semana, pero luego no aplicamos un criterio sensato en otros momentos. Totalmente. ¿Cuáles son los suplementos básicos de un futbolista? Yo siempre separo un poco salud y rendimiento, ¿vale? Entonces, en los básicos de salud, lo que te digo, así que me gusta darles alimentos con cierto potencial antiinflamatorio, aunque muchas veces, bueno, en gran parte de las ocasiones la inflamación va a ser positiva, pues para la adaptación a ciertas cuestiones del entrenamiento, ¿no? Pero bueno, para mí, pues la cúrcuma me parece una buena idea, el omega 3 es un suplemento que solemos dar bastante. Eh, Vitaminas, alguna vitamina B en el caso de que exista algún tipo de deficiencia, la vitamina C, solemos recomendar algo así también a nivel de en aquellos casos que pueden tener algún tipo de problema a nivel muscular.
El magnesio se consume, lo que pasa es que, bueno, es algo que tampoco está del todo claro que tenga un gran efecto, ¿no? Pero bueno, es algo que se suele consumir bastante, así a nivel de suplementos enfocados a la salud. La vitamina D, pero también lo que te digo, sí que es verdad que casi todos nos hiciéramos una analítica, vitamina D baja, pues a suplementar, ¿no? Es una buena forma de esto. Suplementos que ayudan a la mejora de la conciliación del sueño en algunos casos. Ten en cuenta también que son perfiles que están muy condicionados al estrés, a emociones altas y la conciliación del sueño les cuesta, pues triptófano, melatonina son suplementos que suelen recomendarse. Luego lo que ayuda a mejorar el rendimiento, pues como básicos yo te diría la creatina, que es como todo el mundo sabemos lo que es, y se utiliza mucho para mejorar la recuperación. Podríamos decir que la proteína, aunque se queda un término entre salud y rendimiento. Y a partir de ahí otros, por ejemplo, cafeína, ¿no? Que nos ayuda a activarnos, así dicho un poco de generalista. Y otros, como por ejemplo la betalanina, que nos ayuda a que la aparición de la fatiga se retrase y que es uno de los que está con un grado de evidencia en la mejora para la mejora del rendimiento. Otros tipo nitrato, no sé si has escuchado alguna vez hablar de zumo de remolacha, ¿no? Pues eso es otro de los suplementos que actualmente se trabaja y para, por ejemplo, a nivel de fútbol suele funcionar muy bien para el día partido. Y Suficiente. podría haber unos cuantos más, ¿no? ¿Y hay algo específico que se toman los futbolistas para evitar lesiones y para prevenirlas? Eso es difícil. O sea, mira, yo como te decía, tengo la visión, por suerte o por desgracia, de fisioterapeuta y de nutricionista, ¿no? Entonces, en mi experiencia como fisioterapeuta, aunque yo llevo años que ya no ejerzo ya me dedico más a la nutrición, era consciente de que una lesión, muchas veces tú puedes hacer un acto de prevención, que es al final lo que la fisioterapia tendría que hacer, pero no te exime de que tenga un riesgo cero, ¿no? Eso siempre va a pasar ahí. Entonces, ya llevar una correcta alimentación te da, o sea, digamos que te acerca a reducir el riesgo lesional, eso está claro. Cubrir las demandas de nutrientes, de calorías, todo eso, pues te permite estar en una posición privilegiada para no lesionarte. Pero suplementos que vayan a evitar eso, pues es difícil, ¿no? Es difícil prever que vas a lesionarte, entonces todo lo que puedes hacer, pues con esa tanda de suplementos que te he dicho un poco enfocados a la salud y Ujú. enfocados al rendimiento, pues todos ellos participan en que la lesión no aparezca, ¿no? Pero eso ya te digo que no exime de que pueda aparecer la lesión. Y incluso pues ya te encuentras con el caso del deportista o futbolista que se cuida un montón, que tiene todos los suplementos, tal, y un día salta por una lesión muscular, pues, aunque sea, ¿no? Pues por un tipo de entrenamiento que no le va bien, o por la carga de entrenos, o por un viaje que hemos tenido que hacer en autobús en el que acumulas muchos kilómetros sentados, o sea, que son o un estado emocional X o, bueno, pues, cargas familiares, personales que influyen en todo esto. Entonces, bueno, pues todo lo que sea seguir una alimentación saludable y todos estos criterios que hemos ido un poco tocando, pues te van a acercar a no lesionarte, pero eso siempre está. ¿Cómo afecta nuestra nutrición al estrés? También se puede trabajar. Eh, a mí, por ejemplo, una de las cosas en las que más me centro últimamente es un poco en eso, en trabajar la alimentación y sobre todo la mejora de la conciliación del sueño, que en ese sentido bien. Hay suplementos que se utilizan para eso, ya te he comentado un poco la melatonina, Ujú. triptófano, pues eso va a ir en ese sentido. Otro suplemento que está teniendo ahora como mucho impacto, está poniéndose un poco más de moda, es la ashwagandha, no sé si la has escuchado alguna vez, pues que es un suplemento que No. también puede intervenir en esto, en la reducción de la situación del estrés, es como muy natural, ¿vale? Para que lo entiendas, Es y como que una se planta, puede supongo. recomendar. Sí, es un extracto Ujú. y se utiliza para eso, está en su formato encapsulado, que pues, es lo más sencillo de tomar, no sé qué sabor tendrá, me imagino que si va en cápsulas porque tomarlo de otra manera no te va a Es generar mucho duro. placer, será complejo. Y, y alimentos que nos pueden ayudar a eso, pues en el presueño, pues también el típico, siempre hablo de eso de la leche con galletas de toda la vida, pues eso ¿Sí? Ostras, leche con galletas para irte a dormir. Qué bien. tiene alto contenido en triptófano, ese combo, y intentaríamos que las galletas fueran lo menos azucaradas posibles, ¿vale? Te diría pues un vaso de leche con avena, ¿no? Sería un poco lo más recomendable desde el punto de vista de nutrición. Pues eso también puede inducir a la mejora de la calidad del sueño y demás. Otra cosa en la que nos puede ayudar la alimentación, no tanto a nivel de alimentos o de suplementos, es cómo nosotros nos organizamos en el día a día con eso. Porque yo me he encontrado muchas veces también que la gente se estresa mucho
porque no me da tiempo a desayunar o no me da tiempo a comer y tengo que comer en 5 minutos, como rápido y eso es un estresor más que Mm. puede estar condicionando nuestra situación de estrés, ¿no? Entonces muchas veces les digo, oye, tranquilos, que igual en tu vida no es una buena idea comer, ¿no? Igual tenemos que plantear un pequeño snack y luego tranquilamente pues hacer otras comidas un poco más contundentes y ese momento a lo mejor de la comida hace que estés mucho más tranquilo, mucho más tranquila, mucho más relajada y que no suponga un estrés más en tu vida, ¿no? Entonces, el reorganizar las pautas o la forma en la que comemos a lo largo del día creo que puede ser uno de los factores importantes a la hora de que la gente, pues bueno, pueda ayudar a controlar un poco más ese estrés en el que estamos sometidos. Sí, yo eso que comentas me veo relacionado hace unos años que estaba, vamos, yo siempre he querido como ganar más masa muscular, lo típico que vas al gimnasio y quieres ir como aumentando tu masa muscular y ponerte más fuerte. Y hubo una época que noté como que me estaba suponiendo mucho estrés, como porque era a ver qué como, a ver qué es el máximo rendimiento, cuántas calorías tengo que llegar, que no contaba calorías, pero sí que quería comer el máximo posible. Y al final acabé reflexionando, digo, esto por muy fuerte que yo me pusiese, que tampoco tengo ese objetivo, pero por muy fuerte que me pusiese, no me merecería la pena estar todo el día estresando, teniendo de comer que sí, 4 o 5 veces al día. Y ahora, aunque a veces también me agobio y digo, joder, tengo que comer más y tal, no me lo tomo de la misma manera, porque creo que no supone un beneficio, claro, ¿sabes? Es como, ¿para qué voy a estar estresado? Exacto, o sea, es un poco cómo te plantees la alimentación y qué objetivo tengas, ¿no? Quizá el objetivo que te planteas tú, aunque muchas veces a la gente le dice, no puede ser, es el aumentar masa muscular o el coger peso, para mí son las cosas más complicadas. O sea, al final, Sí. la pérdida de peso, Mm. evidentemente, en función de los hábitos que tú tengas, y si tienes malos hábitos y tú tendencias a comer cosas totalmente contrarias a las que yo te iba a recomendar para ese objetivo, lo va a tener más difícil. Pero bueno, una pérdida de peso, si a nada que hablo de pérdida de peso, hablo como mejora de composición corporal, ¿vale? Entenderme. Eh, haciendo alguna restricción en cuanto a alimentos que no sean positivos, que no sean nutritivos, que sean altamente calóricos y practicando algo de deporte, teóricamente deberías mejorar, ¿no? Pero lo contrario requiere una disciplina muy alta, tanto con el entrenamiento como con la suplementación, como con la alimentación, y eso en muchas ocasiones va a suponer un estrés como al que te has estado condicionado tú, darle especialmente importancia a la comida, aunque la tiene, pero más allá de eso y pues incluso poder desencadenar algún tipo de trastorno y a partir de ahí pues otros problemas, ¿no? Entonces, eh, ver la alimentación como con el sentido común, de una manera muy relajada, muy calmada y para mí esa sería la recomendación. Sí, no, completamente. Además, o sea, en mi caso yo soy una persona muy alta y de composición muy delgada. Medía 1,98 hace 8 años y pesaba 67 kilos. O Ujú. sea, era un palo auténtico. Y al principio sí cambié mucho mi cuerpo, pero ahora Totalmente. para el nivel que lo quiero llevar, como que supone un esfuerzo muy grande, como es normal, como todas las cosas en la vida y a todas las personas que nos estén escuchando, que para cambiar su físico supone un esfuerzo. Pero yo creo que como que me he dado cuenta también que ahora quiero disfrutar entrenando, coger más peso, comer bien, pero que mi momento, llegará un momento que yo dé un salto, pero porque haya llegado un momento en mi vida personal que lo note que es así. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que también tenemos cada momento intentar forzar, venga, para este verano voy a pesar, yo qué sé, 5 kilos más de músculo. Es Ya, como, está claro. propóntelo, es buen objetivo, pero a lo mejor no es tu momento. Y me llega a mí con 34 y no con 26. O sea que la vida es muy larga también, ¿sabes? Y al final que el físico tampoco ¿No? es Y lo luego más importante. tendemos a ser resultadistas en ese sentido y queremos todo, bueno, a día a día quiero algo, lo Sí, sí, busco en aquí, Google ahora y y ya. lo tengo y lo tengo. Exacto, entonces esto va más allá de eso. O tienes una predisposición genética en muchas ocasiones, que hay gente que nos pasa, ¿no? Pues que es que coges una pesa y te pones fuerte. Pues sí. Pues hay gente que le Sí, cuesta sí, mucho sí. más perder, hay gente. Entonces, pues ahí tenemos que ser conscientes de lo que nos toca y de cómo afrontarlo y que eso al final no suponga un estrés más que también para la pérdida, o sea, para el aumento de la masa muscular o para la pérdida de composición, Es mejora de composición malo. corporal, es malo. O sea, va a estar condicionando, va a hacer un efecto barrera y te va a estar limitando ahí también. Claro, yo creo que también lo más importante es disfrutar entrenando. O sea, yo sé que por ir al gimnasio y entrenar fuerza ya es bueno para mi salud, para mi longevidad y para mi Ujú. bienestar y mi mente. Lo demás intento aumentar de peso progresivamente porque es lo que me motiva con los ejercicios básicos, comer bien, comer sano. Obviamente, que yo de vez en cuando Ujú. me como mi helado, mi bollería, tal y cual, pero suelo tener unos hábitos sanos y la importancia es disfrutar, ¿no? Ya te digo, yo es que creo que lo comentaba el otro día, no sé con quién, con uno de mis entrevistados
que hubo un momento en que mis hábitos, no sé si a ti esto a lo mejor te ha pasado. Yo creo que tú al tener más Ujú, conocimiento a lo mejor no, a lo mejor lo has vivido, ¿no? Con algún paciente o alguna persona que has asesorado, que era como muy restrictivo, era como muy exagerado con ujú. mis hábitos, quería hacerlo todo perfecto. Y ya con los años he ido viendo cómo ese perfeccionismo te resta, al final te resta muchísimo. Sí, a ver, lo he vivido, o sea, pero porque de alguna manera, o sea, yo recuerdo cuando estaba estudiando, que era un poco rollo, porque al final, bueno, pues la mayor parte de las carreras, pues estás estudiando para examen, pero sí que es verdad que yo o sea, estaba estudiando nutrición y cada vez te enfrentabas a un plato, estabas pensando, bueno, pues esto tiene proteína, no sé qué, era como un repaso constante, ¿no? Y claro, en ese momento eres mucho más consciente de la comida, ¿no? Y cuando te ejerces, yo al final también, con mi vida personal ha cambiado mucho la alimentación. Yo al final casi estudié nutrición pues porque siempre me ha picado la curiosidad y tal, pero yo antes, básicamente porque me alimentaba fatal, y en un momento de mi vida sí que, pues, haciéndome diferentes tipos de pruebas médicas, porque me encontraba muy cansado, no sé qué, siendo un poco adolescente, aunque la adolescencia no es una buena época para cambiar demasiados hábitos, al final tenemos la cabeza en otros sitios, pero me di cuenta que cambiando la alimentación, mi situación física, no de físico de imagen corporal, sino a nivel de energía y demás, me cambió un montón y eso que hizo un poco una conexión, ¿no? Pero sí que estoy constantemente evaluando lo que hago. Y tengo muy claro cuando las cosas las hago mal o cuando paso una época no haciéndolo tan bien y cuando lo hago muy bien. Pero sí que es verdad que pasé una época de ser muy nutricionista conmigo mismo y ahí sí que estabas constantemente pensando en eso y acabas siendo restrictivo en muchas cosas que a lo mejor luego sí que es verdad que pues, me he ido liberando, he ido volviendo un poco al punto intermedio entre lo que debería hacer al 100% y lo que hacía antes. Y creo que ese tiene que ser la clave, es decir, con el tiempo identificar o ser crítico con las cosas que no están del todo bien, cuando las hacemos no del todo bien, saber por qué las estamos haciendo ahí, a qué corresponde ese momento y no ser injustos con nosotros, en el sentido de, pues, lo he hecho mal, sensación de culpa y ya pues un poco pesca y se muerde la cola. Sí, yo, además, algo que me he dado cuenta tanto en mí como en las personas con las que me relaciono, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia, Ujú, es la importancia de la alimentación a nivel mental. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy recordando gente ujú, que a lo mejor llega un día y te sueltan, tengo que dejar de comer. Es que tengo que dejar de comer porque, imagínate, ¿no? Estoy súper gordo, estoy súper gorda y tal. Y es como, claro, yo escucho esos comentarios y digo, joder, tío, ¿sabes el daño que te estás haciendo a ti realmente? Porque además es una mentira. O sea, tú para estar en tu forma ideal, no, a lo mejor incluso tienes que comer más, pero tiene que ser más saludable o tienes que comer ujú, más espaciado, tú lo sabrás, diferente, pero dejar de ujú. comer no tienes que dejar nunca, diría yo. Es una barbaridad ese Claro. cambio restrictivo que estás intentando. Claro, o sea, al final habría que ver un poco qué pautas siguen esas personas en su día a día, cuántos errores se cometen y lo que te decía un poco al principio, comemos todos los días, ¿eh? Y si nos equivocamos muchas veces, al final son muchos errores. Y de qué manera esa persona, en su contexto, puede modificar esa parte, que igual no lo puede hacer al 100%, que es a veces lo que te decía, ¿no? Venga, ahora por ejemplo, no es el momento, pero en septiembre, ahora quiero ponerme bien porque vuelvo de las vacaciones y vengo muy mal y quiero estar bien, ya al 100%. Y eso no es así, ¿vale? Eso no debería ser así, no deberíamos ser personas de extremos, ¿no? Igual que no deberías dejar de comer, pues es otra de las recomendaciones, o sea, no dejes de comer, o sea, porque al final es algo que no vas a poder mantener en el tiempo, que no te va a permitir vivir saludablemente y no estás aprendiendo nada de eso. No estás sacando nada positivo, más allá de que igual sí, que en una semana o 2 semanas pierdes un montón de peso y tal, pero eso no te ayuda a aprender cómo debes alimentarte. No, completamente. Además, en un proceso de cambio, en este caso estamos hablando de alimentación y físico, y bueno, y salud en general, que yo creo que es lo importante, que nos enmarquemos dentro del entorno de salud más que de físico, que seguramente sea una consecuencia o esté relacionado. Yo también a la gente le haría varias reflexiones, porque muchas veces de las personas que lo he escuchado es como no debes de cambiar tanto tu físico. No sé de dónde te viene esa idea, pero no estás tan mal como te crees. O sea, mira realmente por qué quieres ese cambio, porque a lo mejor te estás machacando a ti mentalmente y
oye, estás perfecta o perfecto, que si quieres hacer deporte por sentirte sano, porque mentalmente lo necesitas, la creatividad, ¿no? Yo muchas veces con los hábitos me voy más a la parte mental Ujú, o incluso espiritual, de sensaciones, emociones, cómo te sientes, hacer pruebas a salir a correr antes de ir a trabajar. O cómo te sientes a nivel creativo si eres escritor o te gustaría sacar un proyecto adelante o tener una entrevista más fluida. Más que el cambio físico en sí, que también lo veo súper bien. Yo empecé así, queriendo ujú. ponerme fuerte. Y después lo segundo es que no sería nada restrictivo. O sea, yo, algo que decía mucho antes, que me venía ahora a la memoria cuando tú estabas comentándome esto, es haz algo que realmente pudiesen mantener toda la vida. Ujú. Obviamente hay momentos diferentes cambiantes, puedes ser padre, puedes cambiar de trabajo, pero ¿tú realmente vas a, por ejemplo, coger un batido sustitutivo de una comida durante 15 años de tu vida? No, ¿no? Pues no lo hagas, porque el efecto rebote va a ser una barbaridad. Que es que yo eso conozco gente que lo ha hecho. Y lo veo pequeñas barbaridades, la verdad. Sí, es que esto no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo siempre a la gente también, cuando empiezas con un paciente o cliente, llamémoslo como quieras, ¿no? Ujú. Todo el mundo viene con ese ímpetu de inicio, ¿no? Entonces, nuestra labor como profesionales es intentar aprovecharnos de que la marea va a nuestro favor para en esos primeros momentos intentar incorporar el mayor número de hábitos positivos posibles, ¿no? Eso. Luego te vas dando cuenta que va relajándose, ¿no? Vamos relajando y ese ímpetu inicial de hacer todo bien, pues se va relajando. Y es ahí donde yo siempre les digo, este es el mejor momento. O sea, igual no estás consiguiendo tanto a nivel de composición corporal, pero ya has incorporado en relación a tu inicio un 70%, un 60%, un 65% de cosas positivas de las que antes no hacías, ¿no? Entonces, pues igual tu punto es este. Y con todo esto que haces, que nos aporta salud, que te permite tener libertad o que te permite disfrutar de la alimentación, de esos otros pequeños placeres que a lo mejor antes no hacías porque estabas a full con esto, es lo que vas a poder mantener en el tiempo y te hace feliz y te hace disfrutar y te hace salir a una cena y no estar agobiado, te hace ir a una celebración familiar y no estar agobiado. Y ese es el punto que tenemos que mantener. Y eso sí, de ese 65-70% no te bajes. A eso sí que darle continuidad. ¿Vale? Evidentemente habrá momentos en los que tendrás que limitarte. O sea, no puedes estar comiendo todo el rato esto, eso es obvio, ¿no? Si quieres seguir teniendo ese concepto de salud o esa mejora de la composición corporal, que es una consecuencia, como tú dices, yo siempre lo digo también, pero sí que es verdad, ese 70% intenta no bajarte. Lucha, pelea por eso, trabájalo, entre comillas, esfuérzate, si no lo has adquirido como parte de ti. Y para mí esa sería un poco la recomendación, hacer esa maratón de hacer las cosas bien durante mucho tiempo. No, continuamente. Y aparte, me ha gustado que lo comentes, porque muchas veces la gente se cree que lo que le falta es motivación, ¿no? Que todo el mundo va buscando motivación como loco. Y muchas veces la motivación inicial también puede venir mal, porque lo que necesita realmente es disciplina, de repetir hábitos continuamente y ver que todo es bueno. Y después yo también así comentaría que no solo es muy importante la alimentación, pero no solo te centres en la alimentación. Me refiero a gente que va por la alimentación y se olvida del entrenamiento. Ujú. O también, por ejemplo, el uso del móvil. Tú puedes comer muy bien, pero si estás todo el día con el móvil enganchado a las tecnologías, eso te va a venir mal emocionalmente, te va a suponer estrés, que si dopamina, el sueño, ¿no? Que muchas veces haces todo bien y duermes fatal, te acuestas tarde o el alcohol. Al final, como que sea también un conglomerado de intentar buscar hábitos, que obviamente la alimentación lo pondría en uno de los más importantes, Ujú. junto con el sueño y el entrenamiento, pero intentar evaluar ya toda, como hacer una auditoría, ¿no? De Sí, 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 personal de cómo está tu totalmente. vida. Sí, o sea, mira, tú antes lo también lo comentabas un poco en tu ejemplo, ¿no? O sea, tú empezaste a cuidarte de la alimentación porque empezaste a ir al gimnasio. O sea, porque empezaste a ir al gimnasio. A lo mejor en otra circunstancia no te Ujú. hubieras planteado el voy a comer mejor. O sea, bueno, pues es que todo es un conjunto y también antes lo hablamos en las lesiones. O sea, ¿qué parte tiene la alimentación? Pues tiene una parte, pero igual la tiene el entrenamiento, igual viene, ¿no? Entonces, en esto, en el querer cuidarnos y en llevar los hábitos, es que una cosa no va, o sea, tiene que ir de la mano. Que a lo mejor hay gente que a lo mejor que tiene que ir paso a paso, es decir, bueno, pues empiezo con un poquito de actividad física y voy viendo cómo me encuentro. A partir de ahí, otras, pues bueno, voy encontrando mejor, creo que tengo que cambiar hábitos a nivel de alimentación, pues voy incorporando, ¿no? Entonces, llegará un momento en lo que tú dices en esa auditoría que tendremos archivados ya todas las cosas que hacíamos mal y hacemos ahora bien, y ya identifiquemos las cosas extra que voy haciendo un puntito más, ¿no? De pasar de ese 65 al 70%, al 70 al 75%, y es mucho más fácil también a veces identificar las cosas así poco a poco
que a lo mejor también es lo mismo, pues empezar con todo, hago deporte, me cuido, voy a intentar dormir mejor y eso te genera un estrés mayor porque no te da para poder hacer todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que en eso también tenemos que ir un poco con pies de plomo. No, completamente. Y aparte, pues, el cuerpo y la naturaleza es sabia. Entonces, tú cuando empiezas con un hábito, es lo que tú dices, tú empiezas a... Que lo prueben las personas, que salgan a correr 1 o 2 veces por Ujú, semana o a andar, que cambien algún ujú, hábito, por pequeño que sea, les va a llevar a ver más la alimentación. Cuando cambien más la alimentación, van a decir, oye, pues voy a empezar un poco a meditar porque he escuchado que viene bien. Empiezas a meditar y empiezas a escribir. ujú. Leer te lleva a otro, ¿no? Es como un hábito saludable te lleva a otro, ¿no? Y voy a decir algo que seguramente por cómo era hace unos años no hubiese dicho nunca, pero permitirnos hacer cosas algunas veces que estén mal, me refiero. Que no pasa nada por un día comerte un donut, que el problema es que te lo comas todos los días, tres o cuatro, ¿sabes? O sea, yo esto es algo que no hubiese dicho nunca hace 3 años porque era muy restrictivo, pero ahora sí que creo que o sea que al final hemos venido a disfrutar de la vida en el aspecto bueno, no a continuamente hedonismo, placeres, no. Pero sí a, oye, Ujú, si te vas a comer con la familia, pues una copita de vino, ujú. una buena barbacoa, no te va a venir mal que lo hagas un día. Lo que no puedes hacer es todos los días así, ¿sabes? Sí que en ese sentido siempre digo, o sea, yo como helados, ¿eh? ¿Vale? Que O quede sea, claro. y me encantan los helados. O sea, a mí es una de las cosas que siempre me ha traído de cabeza el dulce. Yo y cualquier persona que me conozca y me intente agasajar, os animo a todos a hacerlo, siempre me traen eso, ¿no? Porque saben que esa es la parte que a mí más me gusta y tal. Pues yo tengo mis momentos de... O sea, así que ha habido momentos en los que me escondía un poco para hacer, no me escondía, pero sentía que no debía hacerlo por mi profesión o me sentía un poco así. Eh, y a veces sí que es verdad que a lo mejor te vas comiendo un helado, te encuentras con un paciente y es como una situación un poco cómica, que yo también como helados. El lunes voy al nutricionista a ver qué le explico, siempre les digo eso. Pero que tienen que estar presentes. O sea, yo cuando me lo tomo no estoy pensando que estoy haciendo algo mal. O sea, al revés, estoy disfrutando un momento. Igual sí que me sabe mal si el helado no es de toda la calidad que me gustaría que sea. Fíjate, en ese sentido sí que a lo mejor me he vuelto sibarita de decir, ostras, de cuando hago esto me apetece hacerlo y que sea algo de calidad, que sea un buen producto y que lo esté disfrutando, ¿no? Entonces ahí sí que intento, pues, igual un helado, vamos a este formato más comercial o más procesado, pues igual sí que es verdad que no me da tanto pan, pero una heladería artesanal en el que se cuida mucho el producto, que tiene un sabor muy real pues claro, sí que a lo mejor me apetece y me lo como bien a gusto y intento identificar cuando me lo tomo. Pues venga, voy aquí, me lo tomo y disfruto de esto, es genial. Y a partir de ahí, pues a seguir con mi vida, ¿no? Y creo que eso es importante. No, completamente. A mí ahora que viene el buen tiempo, mítico domingo por la tarde, paseíto por el Retiro con Ujú, mi helado y ujú. eso seguramente me permite también en gran parte empezar la semana y después estar toda la semana que si entrenando, que si saliendo a correr, fuerza de voluntad para el proyecto, para trabajar. Ya Oye, está. que muchas veces es mucho mejor eso que no me voy a comer el helado y me quedo en casa amargado. Pues Ujú. no. Pues también hay momentos que son relaciones sociales y la comida o este tipo de snacks como el helado y tal, Sí, sí. míticos en España, forman parte también de nuestra sociabilidad. Y Sí, es sí, tal cual. fundamental eso en las personas. Y luego vas a tener el perfil de aquellas personas que esto no lo consumen, no lo tienen en su día a día, pero porque realmente no es algo que les produzca placer. Igual tienen otros vicios que digo yo, pues igual a estos hay que Mm. frenarles con práctica deportiva o hay que frenarles, bueno, pues cada uno tenemos nuestra tara, que siempre digo, ¿no? Y bueno, pues en esa gente también hay que darles espacio y decirle, pues, bueno, pues igual si no tengo que decirte, tómate esto, jolín, porque está, que no disfrutas de. Pues para él igual disfrutar es comerse una ensalada. O sea, que es que al final también tenemos como interiorizados conceptos de lo que significa el placer, como muy estandarizados o muy generalizados, que igual para otras personas son otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en ese mare magnum en el que estamos, de diferentes personalidades, diferentes estilos de vida, pues bueno, también yo cuando me pasa algo así, digo, pues bueno, pues es que él disfruta haciendo otras cosas, ¿no? Ya está. No, por supuesto, como siempre, una conclusión súper buena que llego cuando hablo de muchísimas áreas, como puede ser la alimentación o cualquier otra, es conócete a ti mismo. O sea, al final, conocerse uno mismo es lo más importante para tomar una otra decisión. Oye, hemos hablado mucho de diferentes hábitos. No sé si me quieres contar tú un poco cuál es tu rutina como nutricionista, también en tu vida, qué hábitos te gustan. Bueno, sí que es verdad que con respecto a esto soy un poco a veces macarra conmigo mismo, porque
yo intento, o sea, voy escuchando un poco a mi cuerpo, ¿no? Entonces, no sigo un patrón de alimentación. Yo hay días a lo mejor en los que me levanto y mi cuerpo me pide tomarme un café y andar con eso. Tengo muy controlado la sensación de hambre, identifico muy bien cuando tengo hambre de sentarme a desayunar igual que haces tú o cuando a lo mejor digo, ostras, hoy no desayunaría, eso sí que es verdad que lo tengo bastante trabajado, pero no porque haya hecho un esfuerzo en eso, sino porque bueno, pues he ido identificando un poco en ese crecimiento yo personal o con la alimentación. Entonces, pues a lo mejor de repente pues te voy a no desayunar un día o tomo un café. O es el día que me levanto y me preparo el desayuno inglés que decías tú, ¿no? Sí, es verdad que si a lo mejor a la mañana entreno, trato de cuidar un poco pues esas cositas que te decía antes, ¿no? Intentar meter una pequeña ración de hidratos de carbono, sobre todo, ¿vale? Si pueden ser simples, mejor, ¿vale? Pues aquí es donde intervendrían ya los azúcares y esas cosas que se trabaja más en nutrición deportiva. Y trato también de identificar que sea una comida que a mí luego para el entrenamiento no me genere pesadez, ¿no? Entonces, es una de las cosas contra las que suelo luchar bastante porque yo sí que efectivamente soy lento, o sea, me cuesta hacer la digestión y si me tira algo muy pesado en la mañana o simplemente que haya que digerirlo con cierta lentitud, pues lo pasaría mal durante el entrenamiento. Entonces, eso sí que son cosas que tiendo a cuidar pues para evitar que durante el entrenamiento sea aquello una catástrofe. Y luego sí que a lo largo del día pues puedo hacer como dos comidas más, que sería la comida y la cena, pero muchas veces condicionado al trabajo. O sea, hay días en los que por lo que sea la mañana se me ha complicado y me doy cuenta de que no, pues por hora no me va a dar tiempo a comer y pues me planteo un ayuno, pero no busco hacer el ayuno, simplemente llego al momento de la comida y digo, tengo 10 minutos para comer. O sea, tengo que prepararme algo o tengo que comprar algo y luego me toca hacer consulta y voy a estar 5 o 6 horas las que sean, habiendo comido rápido, sin haber disfrutado ese momento de la comida y tal. Y pues tengo entrenado el decir, bueno, pues Raúl, no vas a comer hoy, vas a lo mejor picotear algo de fruta o lo que sea, ya comeré más en otro momento, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que pues luego también la rutina de la consulta, pues es entrar y salir, pues a veces hace que la cabeza no esté pensando comer, ¿no? Y Sí, ya que pues haces un poco ayuno por necesidad, no porque te lo sí, 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 pues propongan. por lo que os decía un poco antes, porque para mí igual el Ujú. comer supone elegir algo que no sea del todo correcto, o sea comerlo muy rápido, una masticación muy rápida, poca sensación de estar comiendo tranquilo. A mí sí que es verdad que cuando como me gusta tranquilidad y casi prefiero pues decir, mira, pues voy a hacer un pequeño ayuno o voy a estar picoteando algo de fruta que a lo mejor siempre tenemos aquí en la consulta y tal, que sea un poco mi alimento para esta tarde y trato de cenar un poco más, ¿no? Si quizá la cena sea el momento en el que yo más tranquilo estoy y quizás sea uno de los momentos que más me gustan, porque es el momento en el que yo llego a casa, aunque a veces nos toca llegar tarde, pero es el momento en el que comparto con mi pareja el momento de socializar, el contarnos cómo ha ido todo, o si ha ido bien, si ha ido mal, o lo que queramos contarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros siempre pues, tratamos de cenar, es una cena que se alarga, que no que le prestamos atención, ya simplemente desde el hecho de cocinarlo y demás, que es el tiempo que tú a lo mejor tienes más para desayunar, ¿no? Pues en nuestro es más la cena y aunque tengamos que irnos, en este caso, un poquito más tarde a dormir en algunos momentos, pero ese es como nuestro momento, ¿no? Entonces, para mí sería un poco la rutina. Lo que no acabo de no hacer nunca es la cena. La cena siempre, siempre, siempre está presente. Pues te decía que era un poco más. Una cosita, si una persona se enfrenta a la disyuntiva de comer una sola comida, ¿vale? Vamos a Ujú. entender la pregunta desde solo una comida, fíjate, a la hora de comer, tiene poco tiempo y se va a preparar algo que es malo para una alimentación que no es del todo saludable y él lo sabe, típica comida rápida, procesada o lo que sea, y no comer y hacer un ayuno de unas cuantas horas, ¿tú qué le recomendarías? Eh, buena pregunta. O sea, yo ahí quizá el ayuno intermitente podría ser una solución. Es decir, antes de equivocarte, pues eso, no es tu momento, vas a cenar más o no, pero a lo mejor para esa persona hacerle aplicar un ayuno intermitente le estás poniendo una zancadilla y va a hacer que su tarde, desde el punto de vista de la productividad, de las emociones, de tal, pues no sea del todo correcto, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces te pasa esto a lo largo de la semana? ¿Nunca? ¿O te ha pasado una al mes? Pues bueno, pues ya está, pues ese día toca comer algo rápido, para ti va a ser positivo, aunque nutricionalmente no lo sea. ¿Te pasa muchas veces a lo largo de la semana? Hay un problema de organización. Ahí ya tendrás que organizarte de otra manera, tendrás que llevarte la comida preparada ya para saber, para en ese momento. Así muchas veces me pasa esto porque no me he organizado.
O sea, a lo mejor salirá por la mañana y dirá, bueno, Raúl, igual no tienes tiempo para comer, prepárate algo, llévatelo encima y si tienes para refrigerar, pues bien, si no, intentamos preparar algo sin refrigerar, ¿vale? Y me pasa muchas veces que salgo y no me planteo el hecho de la comida y cuando me llega digo, ostras, ahora toca poner una solución. Como lo tengo trabajado y entrenado y ya pues con eso suelo eso no me suele generar mucho problema, pues bien, pero la mayor parte de la gente no tiene ese entrenamiento en esto, ¿no? Entonces, pues igual para esa persona que le planteas un ayuno, pues igual estás, lo que te digo, haciendo una zancadilla. No, ¿comer malo es rápido? Uy, perdón, ¿comer rápido es malo? He hecho la pregunta al revés. Sí, es malo, sí, comer rápido es malo. Una de las, yo soy una de las cosas que primero le digo a la gente en la consulta. Las dos, tres primeras preguntas, una es esa, ¿no? Casi todo el mundo lo hace mal. La teoría dice que al menos deberíamos invertir una media horita o 40 minutos en una comida. Otra cosa es que tu merienda sea una fruta. No puedes invertir 40 minutos en Pero comerte una. media hora, 40 minutos en comerte un plato, En la comida, sí. En la comida. tardo 3 minutos, tío. Claro. Literal, ¿eh? Me refiero a esos 30-40 minutos porque es el tiempo que tardamos en darnos cuenta de que estamos comiendo, ¿no? Es el momento en el cual va a aparecer la saciedad, la sensación de estómago lleno, aparece esa media horita. Entonces, si tú comes muy rápido, digamos que no van a aparecer esas sensaciones de saciedad y es fácil que tú termines de comer en 3 minutos y sigas diciendo, jo, tengo hambre. Y a partir de ahí es cuando se desencadena el desastre porque lo que nos apetecen ya son otras cosas. Luego, por otro lado, si comes muy rápido o no comes lento, no vas a masticar suficiente los alimentos y haces que a tu estómago le lleguen alimentos más grandes, menos procesados y tenga que hacer un trabajo extra. Mucha gente dice, "Ostras, tengo inflamación después de comer o siento que no me sienta bien la comida o tal. Prueba a comer un poco más lento. Muchos de los problemas, a lo que hay un problema ya pues, a nivel digestivo, a nivel intestinal, lo que sea, se solucionan por el hecho simplemente de echarle un cable a tu estómago transformando esos alimentos. Y luego hay gente a lo mejor que tiene cierta ansiedad por la comida o en esos momentos genera mucho estrés y ya se desencadena, como te decía, un poco más el desastre a gran escala, donde como rápido, no mastico lo suficiente, no me sacio, acabo eligiendo alimentos que no son del todo correctos y es un poco ese totum revolutum que intentamos evitar. Entonces, sí, comer rápido no sería del todo saludable. Sí, yo he notado, no sé cómo tampoco, pero que cuando como solo o en el trabajo, no me pasa con mi familia o así en una Ujú. comida o una cena que sea más, que tengo ganas de más hablar, ¿no? Pero por ejemplo, desayunando, que es casi siempre desayuno solo porque me despierto pronto, o en el trabajo que tengo un montón de hambre, no sé si llamarlo ansiedad, porque a lo mejor es una palabra muy, muy grande para lo que yo siento, pero que como que tengo la necesidad de comer rápido. Incluso si no me lo como rápido, me siento como mal. Necesito Ujú. comérmelo rápido, ¿sabes? Y digo, joder, no, me gustaría parar. Sé que al final es nivel de conciencia, ¿sabes? De decir, oye, tengo mi tortilla y voy a comer calmado, pero es como si a lo mejor un poco de ansiedad en la comida, sí. Bueno, incluso puede ser un hábito, ¿eh? O sea, puede ser una Sí, costumbre. O también, sí, sea, total, total. algo adquirido que yo siempre también una de las cosas que digo es quizás es lo más difícil de cambiar. O sea, eso, el comer lento o el comer rápido, Ujú, porque al final lo adquirimos como un hábito. Entonces, el momento de la comida tú, pues eso, inviertes en ese tiempo, porque igual luego sí que es verdad que pues tengo media hora para comer. Pues si como en 5 minutos en 10, tengo tiempo para tomarme un café tranquilo, no lo sé. Entonces, ujú. quizás estemos más condicionados a los tiempos y lo acabamos convirtiendo en un hábito del que no somos conscientes. O sea, tú has dicho, sí, como en 3 minutos, ¿vale? Pero igual en ese momento que comes en 3 minutos no estás diciendo, voy a comer en cinco, ¿sabes? No, claro, sí, sí, además es Eh, algo que me he dado cuenta ahora, que justo hablándolo también me gustan estas conversaciones Ujú. porque me propongo nuevos hábitos. Por ejemplo, ayer me dijo el cardiólogo argentino, oye, pues cuando vayas en el metro, intenta subir por las escaleras normales y no las mecánicas. Y yo ya me he puesto a ello, ¿sabes? Como pues ya seguramente mañana diga, pues voy a intentar desayunar más lento, Claro. hacerlo más lento, disfrutándolo más. Eso es, eso es. Y al final lo que te digo, o sea, te he dicho media hora, 40 minutos, pero que si tú estás comiendo en 3 minutos y pasas a 5, estás duplicando casi el tiempo de la comida. O sea, esos Total. pequeños retos, decir, o sea, pues igual el desayuno sí que es verdad que para media hora no, pero para 10 minutos o 15 tú que desayunas bien, digamos en cantidad, pues igual sí que te da. Hay cosas que se recomiendan a la hora de hacer ese tipo de pautas, que es pues intentar no estar con el móvil, no ver la televisión, ser consciente, pero muchas veces, a veces yo pienso, y bueno, pues si para ti en tu caso el hecho de revisar un poco, yo qué sé, me levanto por la mañana y veo las noticias, ¿no? Me pongo un poco al día de cómo están las cosas en el mundo, o me leo alguna cosita, o me veo algún podcast o Ujú. lo que sea, y te permite alargar un poco más el tiempo de la comida. Es verdad que no estás consciente
con lo que estás comiendo, pero tus alimentos que tienes en el plato están bien. Entonces, bueno, pues si te permite disfrutar de ese momento de una manera más relajada, pues bueno, pues tampoco lo veo como algo muy negativo. Sí, yo eso lo tengo, la verdad, porque en las primeras horas del día no me gusta usar el móvil, lo necesario, pero intento no usarlo. Y eso sí que lo tengo. Oye, me quedan dos preguntas, porque ya estoy con las preguntas que hago en casi todos los programas. Ujú. Con una palabra, ¿vale? Tienes que decir con una palabra una cosa que le falta al mundo. Sensatez. Te iba a decir ¿Vale? sentido común, pero son dos. Oh, ¿Vale? sentido común me la dieron el otro día. El Sí, doctor vale. Durante, experto en longevidad y en envejecimiento, todo, ya saldrá ese podcast, que lo hice presencial en su casa, y me dijo sentido común. Mira, Sí, sí, sensatez. sí, 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 sí. Yo siempre digo la misma porque no sé, es una palabra que tengo mucho, muy marcada desde hace 1 o 2 años, que es esperanza. Ujú. Así que bueno, Pues ahí sí. queda. O sea, y aplicable a todo, ¿eh? También yo te diría otra que, mira, yo te diría, bueno, no se vale, pero voy a decir ilusión, que a veces a la Vale, gente nos falta esa ilusión de ese empuje de hacer las cosas, y creo que son las total. cosas que también a veces mueven el mundo, de decir, hostia, ilusión por algo y lucha por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues sensatez me quedaría primero y luego diría ilusión. ¿Sabes qué? Con lo que has dicho, el otro día me di cuenta que yo antes era una persona que me ilusionaba muchísimo, a la mínima. Te diría que incluso el típico que se quiere comer el mundo y a lo mejor Ujú. va de demasiada ilusión. Bueno, Pero bueno, está bien, está bien. Pero me di cuenta que los últimos meses, el último año, había perdido un poco la ilusión. Y lo que he hecho es, en las notas de mi móvil, del iPhone, he puesto una lista de mis sueños. Por ahora ujú, llevo 62. Y además he recordado los sueños que tenía, o sea, ujú, imagínate, no he cogido los sueños que tengo ahora mismo, sino que he dicho, vale, yo me acuerdo que esto lo escribí en un ordenador que se fue a la mierda, entonces ya perdí esa lista, pero he recordado como los sueños que tenía también en los últimos 5 años, renovados, pues la ujú. vida cambia, cada uno cambia con los de Exacto. ahora. Y he puesto un tic, por ejemplo, un sueño mío era aprender a esquiar, venga, un tic. Y ahora un nuevo sueño a lo mejor es esquiar en Andorra. Entonces como Ujú. que he Bueno. visto como, oye, lo que he cumplido, podcast presenciales, era otro sueño. Lo he cumplido, Ujú. ahora tengo pues que sí con gente, ¿no? Con espectadores. Y como que he recuperado la ilusión, tío. Por si alguien lo escucha y le sirve, escribí una lista de sueños y que nunca olvidemos los sueños y eso, la ilusión y la pasión que hay detrás de un sueño, ¿sabes? Que además hay que trabajarlo, porque yo quiero a Andorra no me voy a ir mañana, no tengo ni el dinero ni el tiempo. Pero en un Exacto. año cuando lo consiga, será como, joder, Estoy haciendo esto. lo que escribí en su día, ¿sabes? Y te lleva a otro sueño y es bonito, tío. La verdad que Y sí, me algo que has gusta. dicho también, que la ilusión te lleva un poco a tener pasión por las cosas, que es una de las cosas. Yo llevo esas dos palabras, las llevo tatuadas, fíjate lo que te digo, ¿vale? ¿Sí? Ilusión y pasión. Ostras, qué bueno. Y otra que es la continuidad de esa, que es acción, ¿vale? O sea, la Total. ilusión, pasión y acción. Esas son las tres palabras que yo tengo tatuadas seguidas. Eso es un poco la forma que yo tengo de ver la vida. Es decir, ilusionarte por algo, hacer las cosas que te ilusionan con pasión, que te van a permitir disfrutarlas, y actuar, porque a veces nos quedamos en ese camino en el que me gustaría hacer esto, me apasiona, pero no actúo y no lo hago, ¿no? Entonces eso, al final, o sea, para conseguir eso tienes que actuar, tienes que irte allí a hacerlo, a esquiar a Andorra, o sea, si no, todo eso que has planteado en una lista que te apasiona y que te ilusiona, no lo ejecutas. Eso hay que hacerlo. No, Y, entre completamente. comillas, te lleves a quien te lleves por delante, ¿vale? Todos esos frenos que a veces nos ponemos, Sí, personales esas o creencias externos, limitantes y o todo, sí, sí, externos, sí. pues liberarnos y actuar, que es algo positivo también. Sí, muy relacionado contigo. A mí algo que siempre me ha identificado es sueño, pasión y acción masiva. Pues lo que tú dices, si no actúas, no experimentas y si no experimentas, no comienzas muchas veces en la rueda de eso. Exacto. Oye, voy a añadir una contigo porque lo veo súper necesario. Comida favorita. Oh, Complicado. sí, sí, sí. O sea, a mí sí que es verdad que he recuperado, gracias a la nutrición, pues la ilusión por la comida, o sea, o el interés o la pasión por la comida, ¿no? Ujú. Y he descubierto muchísimos alimentos, o sea, es increíble y muchísimos platos, que antes yo me basaba en pasta de pollo en los partidos, y la pasta sigue siendo uno de mis platos favoritos, y yo te diría para mí la pasta carbonara que hace mi chica, ¿vale? Qué Es un buena. espectáculo y cuando toca un plato me dice que quieres comer, no hay ninguna duda, así que ese sería mi plato preferido. Qué buena, tío. Es verdad que no diría mi comida favorita, pero una de las que me vienen así como disfrutable, pues creo que si me fuese a comida favorita me iría, yo qué sé, algo que me evocase como también sentimiento, ¿no? La tortilla de patata de mi madre o el arroz al horno de mi abuela, que es valenciana.
Pero las hamburguesas lo disfruto mucho. Una buena hamburguesa, con una buena carne doble, con... Además yo creo que, no sé si es tú, pero creo Sí, que sí. sí. He estado viendo tu Instagram y a ti te va la hamburguesa, que Sí, sí, sí. esa es la cara B de lo que yo hago. Acabamos de abrir un local en el que No, tienes un vendemos. local de hamburguesa. Sí, sí, sí. Es ¡Ostras! un formato Nada. delivery, es un formato delivery, no es Ah, un sitio al vale. que puedas ir y sentarte, ¿no? Ujú. Nosotros trabajamos con entregas, pero forma parte de otro negocio en el que nosotros hacemos eventos saludables con catering, picoteos, servimos a equipos deportivos, las cenas después de los partidos y estas cosas. Pero dentro del negocio en el que hemos entrado ahora, pues hay una parte que es el delivery y servimos hamburguesas. Entonces, pues, la parte hedónica también la trabajamos y una buena hamburguesa, estoy contigo que con una buena carne, que es lo que más valor le doy a eso, más allá de las salsas y todo lo que está ahora muy de moda. Creo que es una cosa como para disfrutar. Además, es algo que te comes con las manos, es como muy Las patatas, poco el acompañamiento exacto. de las Sí, patatas, ya si le pones unas alitas de por medio brutal, o sea, al como muy final. macarra. El comer con las manos, que no estamos acostumbrados, a mí me evoca un poco a eso, ¿no? A esos instintos primitivos. Estoy comiendo esto y está siendo guay. Mm. Sí, sí, otro de mis sueños es irme a Estados Unidos y ponerme 20 días gordo hamburguesa. De decir, no vuelva a comer hamburguesa en un Así que es año. a coger peso allí, sí, si Ahí quieres, sí allí que sin cogería problema. peso, tío. Oye, y Sí, una, sí, y sí. una nueva que he adaptado, porque el otro día editando un vídeo, pues una reflexión del invitado que me gustó mucho, también saldrá ya ese podcast y te la quería hacer a ti, además yo creo que tiene mucho que ver. ¿Qué harías si no tuvieras salud? Uf, ostras, no me gustaría enfrentarme a ese momento, pero no es algo a lo que le dé vueltas, por lo que te digo, porque soy como muy el presente y estas cosas, me gusta un poco esa filosofía y no pienso en eso, ¿no? Pero eh, yo creo que no lo afrontaría de una mala manera. O sea, por lo que te digo, intentaría vivir intentando que la gente a mi alrededor fuera feliz con mi situación y siendo aún más consciente de las cosas que tengo que vivir, ¿no? Bueno, igual sí que entonces igual me haría esa lista de sueños e intentaría disfrutarlos al máximo porque ahí es cuando realmente más en contacto contigo mismo, con las cosas que quieres disfrutar vas a tener, ¿no? Entonces, quizás sería lo que haría. No lo sé, ojalá te digo, me gustaría hablar de esto contigo de aquí a un tiempo y decirte, mira, pues me pasó y pues yo qué sé, pues me vine abajo o tal, ¿no? Yo creo que por mi forma de ser tiraría hacia eso. Oye, Raúl, mucho más allá de la alimentación, que por supuesto que es súper importante, y de lo que he aprendido muchísimo contigo, además traer a un nutricionista que está en un equipo de fútbol, a mí lo que me gusta el fútbol ha sido para mí increíble y además un histórico como el Zaragoza y de un bético, ojalá volváis al sitio que os merecéis. Hay equipos también como el Deportivo, no sé, hay equipos que ojalá Nada, vuelvan a eso primera. está lleno, o sea, está lleno, está lleno. Sí, sí, sí. Ojalá volváis pronto. Y oye, aparte de eso, más allá de eso, ha sido un placer conocerte, hablar contigo, poder aprender contigo y que formes parte como invitado de Sin Límite. Muchísimas gracias de nuevo por dedicarme tu tiempo. Nada, gracias a ti. Para mí esto es un disfrute. La verdad que he disfrutado muchísimo. La verdad que hacía tiempo que no disfrutaba hablando de nutrición tanto como te digo en este momento. O sea que te lo agradezco también un poco por cómo ha ido la entrevista. Y lo mismo, un auténtico placer pertenecer a la familia ya de este podcast. Y te deseo toda la suerte del mundo de que esos sueños que vas también dentro del podcast queriendo tener, pues se vayan cumpliendo y que nosotros podamos aportar a que eso sea así, pues sería estupendo. Espero que me vuelvas a entrevistar de aquí en un buen tiempo con gente alrededor y en tu sueño, que eso también lo agradecería muchísimo. Totalmente, llegarás seguro. Segurísimo.